Para crear diseños responsivos o diseños responsive que se adapten mejor a las pantallas, el framework nos permite definir el ancho de la información que queremos mostrar. En este caso vemos pues que las columnas ocupan todo el ancho de pantalla, y si yo escalo pues la pantalla se va a adaptar en la misma proporción a el ancho que yo tengo definido, pero digamos que no va a tener presente sino el ancho total del navegador, no va a tener presente ninguna resolución en particular. Para crear diseño responsive, el framework nos dice que debemos crear un contenedor que va a llevar la clase container. Este contenedor va a permitir, voy a cortar y pegar al final, este contenedor va a permitir detectar el ancho de mi navegador y me va a utilizar un 70% del ancho total de la pantalla para equipos de escritorio, mientras que para tabletas y celulares, cuando él detecta el ancho, va a utilizar hasta el 85% del ancho de la pantalla. Entonces vemos que nos mantiene unos márgenes que nos respeta cuando utilizamos un contenedor. Acá vemos entonces los tamaños de los elementos responsive con los que el sistema está programado. Él detecta 3 tamaños. El primero es para dispositivos móviles, que es menores o iguales a 600 píxeles. Después tiene un segundo rango que es para tabletas, que dice que son dispositivos menores o iguales a 992 píxeles, y ya para equipos de escritorio que son mayores a 992 píxeles. ¿Qué es importante de estos 3 elementos? Lo importante es que para cada uno de los tamaños nos va a entregar un prefijo de clase. En este caso la S, que es la que estábamos viendo en el ejemplo, es para equipos small y de ahí para arriba, a no ser de que se reescriba. Entonces tenemos S para small, M para medium y L para large o equipos grandes. Todos van a manejar el patrón de 12 columnas, y lo que nos va a permitir es hacer responsive de acuerdo a cada versión nuestras columnas. Para hacer más claro esto, tenemos en este caso un ejemplo. Teníamos que para las versiones móviles íbamos a utilizar en la primera fila columnas de A4, es decir, bloques que ocupaban 4 columnas. Vamos a decirle que para la versión de escritorio, perdón, para la versión de móvil van a ocupar 12 columnas, pero que para la versión de tabletas van a ocupar 6, y para la versión de escritorio van a ocupar 4. Entonces aquí estamos, voy a copiar y a pegar esta clase, y lo que estoy diciendo es que este bloque en la versión small va a ir de lado a lado, en la versión medium va a ubicarse de 6 y 6, y en la versión large van a ubicar 4 columnas. Por lo tanto tendríamos 3 diagramaciones diferentes. Para que nos quede más sencillo identificar los bloques, voy a colocarles unos títulos que se llame bloque, y vamos a cambiar los números simplemente para que los podamos identificar en el momento que se recarguen, y así podamos identificar qué elemento cargó y qué no cargó. Entonces vamos a recargar. Aquí vemos que tenemos bloque 1, bloque 2, bloque 3 en la versión de escritorio, que teníamos que cada uno va a ocupar 4 columnas, entonces 4, 8, 12. En el momento que entre a la versión de tableta, vamos a medir cada uno 6, aquí 6 y 6, 12, y este pues como no caben los 12 se salta. Cuando entremos a la versión móvil vamos a medir 12 columnas. No es el tamaño en sí, sino porcentualmente este espacio está dividido en 12, y en la versión small le estamos dando la instrucción de que ocupe 12 columnas. Entonces de manera muy sencilla podemos hacer nuestro diseño responsive de acuerdo a el tamaño o a la resolución que nuestra
pantalla sea detectada.